Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Filipenses 4. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Bien, habíamos comenzado con el Evangelio de Lucas, al que hemos denominado el evangelista de la ternura de Dios. Y estábamos viendo las influencias, íbamos a ver hoy, lo dejamos ahí en el programa anterior, las influencias en las que se podía haber basado Lucas para redactar su evangelio, y decíamos que eran tres. Y vamos a describirlas muy brevemente, cada uno de esos tres bloques. El primer bloque sería el Evangelio de Marcos, que como saben es el más antiguo, y que según el parecer de los estudiosos vio la luz este Evangelio de Marcos alrededor del año 70, y tal vez fuera compuesto en la ciudad de Roma, que con toda seguridad es el primer evangelio escrito. De todas las cosas que podríamos comentar acerca del dicho evangelio, que no nos vamos a extender porque ya tuvimos una serie de programas al respecto, nos fijaremos tan solo en una. Al leer el texto de Marcos notamos que tiende a contarnos preferentemente lo que Jesús hacía. Las bienaventuranzas que nos transmiten los textos de Mateo y Lucas, en Mateo 5 y en Lucas 6, y el Padre Nuestro, en Mateo 6 y Lucas 11, tan importantes para la vida cristiana, no aparecen en el texto de Marcos. Ocurre algo semejante con otros dichos y palabras de Jesús. Con todo ello, no pretendemos afirmar que el texto de Marcos no nos diga en absoluto las cosas que Jesús decía. Tan solo deseamos indicar que de manera preferencial nos relata la actividad de Jesús. ¿Vale? Y de aquí fue, aquí fue donde Lucas se centra, ¿vale? En la actividad. La fuente Q, que durante el siglo pasado los investigadores alemanes fueron quienes más se dedicaron al estudio del Nuevo Testamento, compararon los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y apreciaron dos detalles significativos. Primero, que prácticamente todas las cosas que nos narra el evangelio de Marcos nos la cuentan también los textos de Mateo y Lucas. Y segundo, que existe un bloque importante de elementos de la predicación de Jesús que únicamente nos los presentan Mateo y Lucas, pero que el evangelista Marcos no nos refiere. Este conjunto de textos de la predicación de Jesús que nos han transmitido conjuntamente Mateo y Lucas, pero que no nos describe el texto de Marcos, es lo que se denomina la fuente Q. ¿Y a qué se debe un nombre tan extraño? Fuente Q. En lengua alemana, la palabra fuente se escribe Quelle. En la primera letra de la palabra Quelle, obviamente, es la Q. Y como fueron los estudiosos alemanes quienes notaron la existencia de textos comunes a Mateo y Lucas que no aparecían en Marcos, dieron a este grupo de escritos un nombre en su propia lengua alemana, que habitualmente se abreviaba con la letra Q. Tiende a contarnos preferencialmente lo que Jesús decía, los discursos y las sentencias del Señor. Es difícil, hermanas y hermanos, dilucidar dónde y cuándo tuvo su origen el texto denominado fuente Q. Muchos investigadores modernos afirman que nació en Palestina alrededor del año 80, tanto el estilo literario como el vocabulario que presenta dicha fuente tienden a confirmar esta hipótesis. Bien. Y el tercer bloque son las narraciones de la comunidad lucana, que ya conocían algunos episodios de la vida de Jesús, que no aparecen ni en el Evangelio de Marcos ni en la fuente Q. Así pues, nuestro evangelista, desde el seno cálido de su comunidad, ha aprendido esas narraciones y decide transmitirlas en su Evangelio. Estos escritos no son muy numerosos, pero son especialmente significativos. Quizás sean los que
mejor reflejan la misericordia y la ternura de Dios en favor de la humanidad. Los episodios referentes a María, Lucas 1-2, parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 31, purificación de 10 leprosos, Lucas 17, 11, 19, Jesús y Zaqueo, Lucas 19, 1, 9, los discípulos de Maús, Lucas 24, 13, 35, parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14, y el buen ladrón, Lucas 23, 39, 44, etc. Lucas en su Evangelio se propone transmitirnos un mensaje de fe. Jesús es el Señor, el único que libera y el único al que merece la pena servir. Para redactar su obra se ha informado detalladamente. Ha recogido 3 bloques que los hemos descrito: el Evangelio de Marcos, la fuente Q y las narraciones que celosamente conservaba su comunidad. Pero ahora viene el momento, hermanas y hermanos, de otorgar una forma coherente y clara a todo este material. ¿Y cómo llevará a cabo Lucas esta delicada tarea? Pues bien, el texto de Lucas muestra tras de sí a una persona de gran cultura y erudición. El griego de su Evangelio es el más elegante de todo el Nuevo Testamento. Al observarlo con detención, apreciamos que 373 de las palabras que utiliza son propias de su escrito. La erudición literaria de nuestro autor se manifiesta en muchos otros rasgos. Sitúa, por ejemplo, los acontecimientos dentro de la historia universal de su tiempo. Él marca el nacimiento de Jesús en la época de César Augusto, Lucas 2, 1, 3, y la predicación de Juan el Bautista en tiempos del emperador Tiberio, Lucas 3, 1, 2. Se aprecia igualmente que escribe desde un ambiente urbano, donde Marcos nos presenta la típica casa palestina cubierta con arcilla, Marcos 2, 4, Lucas nos describe la casa de la ciudad cubierta mediante tejas, Lucas 5, 19. Lucas dispone de numerosos elementos: la experiencia de su fe, la integración en una comunidad cristiana concreta, numerosos datos sobre la persona de Jesús que ha recogido en diversos ambientes y finalmente una inmensa cultura. Con todos estos elementos, nuestro autor se propone escribir una gran obra teológica. En ella explicará la salvación que Dios a lo largo de la historia ha ido revelando a todos los hombres. Esta gran obra de Lucas podemos dividirla también en 3 grandes bloques. Primero, el tiempo de Israel. Dios nos ha hablado desde siempre. El Antiguo Testamento nos relata la historia de la relación de Dios con la humanidad antes de la llegada de Jesús. Dios crea la humanidad, Génesis 1, luego la acompaña a través de un largo proceso iniciado con Abraham, Génesis 12, 1, 3. La relación de Dios con la humanidad pasa por la liberación y el perdón. El Señor libera a Israel de la esclavitud de Egipto y le otorga la ley del Sinaí, tal como nos cuenta el libro del Éxodo. Mediante la presencia de los profetas, el Señor motiva constantemente a su pueblo a la conversión y a la alianza fiel con él. La época de Israel corresponde al tiempo de las promesas proclamadas por Dios en el Antiguo Testamento, pero el tiempo de la ley y los profetas ha durado hasta Juan, Lucas 16, 16. El periodo de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento lo resume nuestro evangelista en la genealogía de Jesús, Lucas 3, 23, 28. La genealogía es un texto curioso que nos describe la descendencia de Jesús remontándola a Adán. En esta lista de nombres no debemos ver un intento de facilitarnos la identidad de todos los antepasados de Jesús. Esta genealogía es una forma, hermanas y hermanos, peculiar de resumir toda la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Otro bloque, el tiempo de Jesús. Este tiempo es para el pensamiento cristiano el centro del tiempo y de la historia. El tiempo de Jesús nos los describe Lucas a lo largo de los 24 capítulos de su Evangelio. Durante la vida de Jesús haya cumplimiento la profecía del Antiguo Testamento y todas las esperanzas de la humanidad.
El estudio del Evangelio de Lucas, es decir, el estudio del tiempo de Jesús, es el objetivo de esta serie de programas. Por tanto, no nos detendremos aquí a explicar la estructura global de este Evangelio, sino que lo haremos en sucesivos programas, ¿vale? Y pasamos entonces al tercer bloque, que sería el tiempo de la Iglesia. La cultura y la pretensión teológica de Lucas es muy amplia. No se ha limitado a escribir un solo libro al que denominamos Evangelio según San Lucas, sino que nuestro autor ha escrito además otra obra que bien conocemos, Los Hechos de los Apóstoles, que es continuación del mismo Evangelio. ¿Por qué se decide Lucas a redactar una segunda obra, continuación de la primera? Pues bien, hermanas y hermanos, notemos que el Evangelio nos ha presentado en un breve fragmento el tiempo de Israel, Lucas 3, 23, 28. En aquella breve genealogía aparecía resumida la historia del pueblo judío hasta el nacimiento de Cristo. El resto de los capítulos de su Evangelio constituyen el tiempo de Jesús, aquel periodo en el que llegan a su plenitud, en la persona de Cristo, las promesas del Antiguo Testamento. Hay un grupo de personas que, por expresa revelación de Dios, tienen la experiencia de la resurrección de Jesús. Lucas 24. El Señor no es un recuerdo utópico del pasado, es alguien vivo y presente entre nosotros. Ese grupo de creyentes en la resurrección de Jesús constituye la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra el tiempo de la Iglesia, el periodo en que la palabra de Dios, gracias a la predicación de los apóstoles, se extiende por todo el mundo, desde Jerusalén hasta Roma y desde la ciudad eterna a los confines de la tierra. El plan que nuestro autor otorga a esta segunda obra es el que subyace tras unas palabras de Jesús: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, allí hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Y de este modo, hermanas y hermanos, podemos dividir el libro de los Hechos en tres grandes secciones que, hermanas y hermanos, estas tres secciones se quedan para el programa que viene, si Dios quiere. Porque si me extiendo en ellos, aunque son breves, es cierto que son breves, no se esperen un gran desarrollo, prefiero esperar para no apurar el tiempo, que luego los pobres que se encargan del montaje del programa tienen que hacer cábalas para no cortar nada. Así que por respeto al trabajo de los demás, lo vamos a dejar aquí. Recuerden, vamos a tratar las tres secciones en las que podemos dividir el libro de los Hechos de los Apóstoles, también de Lucas, claro. Bien, pues nada, me despido. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de este su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria
en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia